Bienvenidos a un nuevo episodio de Susurros Oscuros, el canal donde los terrores inimaginables cobran vida y las sombras se convierten en sus peores pesadillas. En el episodio de hoy, nos adentraremos en la siniestra y espeluznante leyenda de la Feria de las Sombras Susurrantes, un relato escalofriante que revela la batalla entre la luz y la oscuridad en un pequeño pueblo acosado por fuerzas sobrenaturales. Preparen sus audífonos, apaguen las luces y sumérjanse en esta historia que los llevará al borde del abismo, donde los miedos más profundos y los horrores más perturbadores esperan ansiosos por envolverlos en su abrazo mortal. Descubrirán los misterios y secretos que se esconden detrás de las atracciones de una feria ambulante que trae consigo el terror y la desesperación a todos aquellos que osan adentrarse en sus dominios. Así que aférrense a sus asientos y respiren hondo, porque el viaje que están a punto de emprender en Susurros Oscuros pondrá a prueba sus límites y los desafiará a enfrentar sus propios miedos y pesadillas. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, para no perderse ningún episodio de este macabro viaje al corazón del terror. Ahora, sin más preámbulos, les presentamos la Feria de las Sombras Susurrantes. En una pequeña y apacible localidad en el corazón de un valle olvidado, la vida transcurría con la monotonía de los días de campo. Sus habitantes, en su mayoría, eran personas sencillas y trabajadoras, acostumbradas a las labores del campo y al ciclo de las estaciones. Jamás imaginaron que su pacífica existencia se vería trastornada por la llegada de una misteriosa feria ambulante que cambiaría sus vidas para siempre. La Feria de las Sombras Susurrantes llegó al pueblo en una noche de luna llena, cuando la luminiscencia plateada bañaba las calles empedradas y los tejados de las casas con un resplandor sobrenatural. El silencio del pueblo se vio roto por el sonido de las ruedas chirriantes de los carromatos que transportaban las atracciones, y el estruendo de las máquinas al ser montadas. El personaje principal, Tomás, era un joven apasionado por lo desconocido y lo inexplicable. Siempre había soñado con vivir una aventura que lo sacara de la rutina de su vida en el campo. Cuando la Feria de las Sombras Susurrantes llegó al pueblo, Tomás sintió un impulso irresistible de explorarla y desentrañar sus secretos. Aunque no estaba seguro de lo que quería exactamente, sabía que aquella feria le ofrecería algo que cambiaría su vida para siempre. Tomás visitó la feria el primer día de su apertura, y quedó deslumbrado por las atracciones misteriosas y macabras que allí se presentaban. Había carromatos con figuras de cera que parecían cobrar vida bajo la tenue luz de las antorchas, una casa encantada que emitía escalofriantes lamentos, y un laberinto de espejos donde las sombras parecían susurrar oscuros secretos al oído de los visitantes. Pero fue una noche, mientras deambulaba entre las atracciones, cuando Tomás presenció un acontecimiento que marcaría un antes y un después en su vida. Al pasar por la Casa de los Espejos, observó a una anciana entrar en la atracción y, curioso, decidió seguirla. La mujer avanzaba con paso lento y tembloroso, y sus susurros apenas se distinguían entre los murmullos de las sombras. En un momento dado, Tomás observó cómo la anciana se detenía frente a uno de los espejos y pronunciaba unas palabras en un idioma desconocido. El espejo comenzó a emitir un brillo oscuro y, de repente, una figura surgió de su superficie. Era un espíritu vengativo, con el rostro retorcido por la furia y el dolor. El espectro se lanzó sobre la anciana, que gritó desesperadamente antes de ser arrastrada al interior del espejo. Este suceso despertó en Tomás una ansia por descubrir qué era lo que realmente ocultaba la feria. Comenzó a investigar, a explorar cada rincón y a prestar atención a los más mínimos detalles. Las noches se volvían eternas, y en su mente bullían las teorías y conjeturas acerca de la verdadera naturaleza de la Feria de las Sombras Susurrantes. Tomás se adentró más y más en los secretos que ocultaban las atracciones, descubriendo una realidad mucho más oscura y terrorífica de lo que jamás pudo imaginar. Los gritos que surgían de la casa encantada no eran simples efectos de sonido, sino el lamento real de almas en pena atrapadas en aquel lugar maldito. Los muñecos de cera en los carromatos no eran meras obras de arte, sino prisioneros petrificados por algún oscuro sortilegio, condenados a sufrir en silencio mientras los visitantes observaban su desgracia. La feria parecía esconder un sinfín de horrores,
y Tomás comenzó a notar cómo sus propios temores e inseguridades se apoderaban de él a medida que ahondaba en sus misterios. La oscuridad de la noche parecía volverse más densa y opresiva, como si las tinieblas mismas intentaran aplastar su espíritu y apagar la llama de la curiosidad que ardía en su interior. Una noche, mientras exploraba las sombras de la feria, Tomás llegó a un rincón que nunca antes había visto. Allí, oculta tras una cortina de terciopelo negro, se encontraba una atracción que no aparecía en ningún mapa ni en ninguna lista de entretenimientos de la feria. El letrero que colgaba sobre la entrada decía, "El carrusel de los susurros". Sin saber bien qué esperar, Tomás entró en la atracción, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda al cruzar el umbral. Dentro, en medio de la oscuridad, se alzaba un antiguo carrusel, cuyas figuras de animales tallados en madera se encontraban cubiertas por un manto de polvo y telarañas. La música que sonaba en el lugar era una extraña melodía distorsionada y lúgubre, que parecía emanar de un órgano roto y olvidado en algún rincón. Tomás sintió como el miedo se apoderaba de él, pero algo le impulsaba a seguir adelante y descubrir el secreto que ocultaba aquel lugar maldito. A medida que se acercaba al carrusel, Tomás notó que las figuras de animales no eran lo que parecían a simple vista. Sus cuerpos estaban retorcidos y deformes, como si fueran el resultado de un experimento grotesco y antinatural. Al tocar uno de los caballos de madera, pudo sentir como el frío y la humedad se adherían a su piel, dejándole una sensación repulsiva y nauseabunda. La atracción comenzó a moverse lentamente, y las figuras emitían gemidos y sollozos que se mezclaban con la extraña música que llenaba el aire. Tomás, aterrorizado, intentó huir de aquel lugar, pero las puertas por las que había entrado parecían haber desaparecido, dejándole atrapado en aquella pesadilla. En él seguían eternas, y en su mente bullían las teorías y conjeturas acerca de la verdadera naturaleza de la Feria de las Sombras Susurrantes. Tomás se adentró más y más en los secretos que ocultaban las atracciones, descubriendo una realidad mucho más oscura y terrorífica de lo que jamás pudo imaginar. Los gritos que surgían de la casa encantada no eran simples efectos de sonido, sino el lamento real de almas en pena atrapadas en aquel lugar maldito. Los muñecos de cera en los carromatos no eran meras obras de arte, sino prisioneros petrificados por algún oscuro sortilegio, condenados a sufrir en silencio mientras los visitantes observaban su desgracia. La feria parecía esconder un sinfín de horrores, y Tomás comenzó a notar cómo sus propios temores e inseguridades se apoderaban de él a medida que ahondaba en sus misterios. Tomás, aterrorizado, intentó huir de aquel lugar, pero las puertas por las que había entrado parecían haber desaparecido, dejándole atrapado en aquella pesadilla. En ese momento, las sombras que se cernían sobre las paredes de la atracción comenzaron a cobrar vida, deslizándose por el suelo y rodeando a Tomás en un abrazo frío y viscoso. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos y lamentos desesperados que retumbaban en su cabeza como ecos de un pasado maldito. Aterrado y sin saber qué hacer, Tomás cerró los ojos y comenzó a recitar en voz alta un rezo que su abuela le había enseñado en su infancia, con la esperanza de que aquella oración pudiera protegerle de las fuerzas oscuras que parecían haberse apoderado de la feria. Sin embargo, los gritos y los lamentos solo se volvieron más intensos, y el carrusel aumentó su velocidad, girando vertiginosamente como un tío vivo infernal. De repente, las figuras de animales se desprendieron de sus soportes y cobraron vida, convirtiéndose en monstruosidades grotescas y deformes que se abalanzaron sobre Tomás con la intención de devorarlo. El joven luchó con todas sus fuerzas, evitando por poco las garras y los dientes de aquellas criaturas infernales. Mientras forcejeaba con los monstruos, Tomás notó que una luz parpadeante comenzaba a filtrarse por una rendija en la pared de la atracción. Desesperado, se abrió camino hacia la luz, esquivando a las bestias y sintiendo como el terror se adueñaba de su alma. Al llegar a la pared, se dio cuenta de que la rendija era en realidad una puerta oculta, y sin pensarlo dos veces, se arrojó a través de ella, escapando de aquella pesadilla. Al salir de la atracción, Tomás se encontró en un lugar que no parecía pertenecer a la feria, sino más bien a otro mundo, un mundo de tinieblas y sufrimiento.
Era un bosque oscuro y retorcido, donde los árboles parecían estar cubiertos de espinas y los ojos de criaturas invisibles le observaban desde las sombras. Temeroso de lo que pudiera encontrar en aquel lugar maldito, Tomás comenzó a caminar sin rumbo, buscando desesperadamente una salida que le devolviera a la realidad. Pero a cada paso que daba, los susurros y las sombras parecían volverse más intensos, como si estuvieran alimentándose de su miedo y su angustia. Tomás se adentró en el bosque, siguiendo un sendero estrecho y sinuoso que parecía llevarle a un destino desconocido. A medida que avanzaba, las sombras que lo rodeaban se tornaban cada vez más densas y opresivas, y los susurros crecían en intensidad, hasta convertirse en un coro de voces desesperadas y aterradoras que clamaban por su atención. En ese momento, Tomás se dio cuenta de que había caído en una trampa. La feria no era sino una manifestación de un poder maligno que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus visitantes. Y al dejarse llevar por su curiosidad y de entrar en el corazón de aquel lugar maldito, había quedado atrapado en un laberinto de pesadillas y horrores sin fin. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por el miedo y la desesperación, Tomás encontró en su interior una chispa de coraje y determinación que nunca antes había sentido. Decidió que no se dejaría consumir por aquel poder maligno y que encontraría una forma de liberar a su pueblo y, asimismo, de la maldición de la Feria de las Sombras Susurrantes. Armado con su recién descubierto valor, Tomás se adentró más profundamente en el bosque, enfrentándose a las terribles criaturas y a los horrores que se ocultaban en las sombras. A medida que avanzaba, fue descubriendo que su valentía y su fuerza de voluntad le otorgaban un poder sobre el oscuro mundo que lo rodeaba, permitiéndole desentrañar sus secretos y debilitar la fuerza de las sombras que lo amenazaban. Después de un largo y arduo viaje, Tomás llegó finalmente al corazón del bosque, donde encontró una antigua cripta que parecía ser el núcleo de la maldición que asolaba la feria y su pueblo. Con determinación y sin miedo, Tomás entró en la cripta y se enfrentó al espíritu vengativo que había visto en la Casa de los Espejos, dispuesto a poner fin a su reinado de terror. El enfrentamiento fue épico y aterrador, con Tomás luchando contra el espíritu usando su coraje y su fuerza de voluntad como armas contra el odio y la venganza que alimentaban a la entidad maligna. A medida que la lucha se intensificaba, Tomás pudo sentir cómo el poder del espíritu iba disminuyendo, debilitado por su resistencia y su valentía. Finalmente, en un último y desesperado intento por liberar a su pueblo y a sí mismo de la maldición, Tomás invocó una antigua y poderosa oración que había aprendido de los secretos ocultos en el oscuro mundo en el que se encontraba. La oración creó un vórtice de luz que envolvió al espíritu vengativo y lo desterró para siempre a las profundidades del olvido. Al hacerlo, la Feria de las Sombras Susurrantes comenzó a desmoronarse, y Tomás fue catapultado de vuelta a su pueblo, donde el sol brillaba con fuerza y la vida había vuelto a la normalidad. Sus habitantes, liberados de la maldición y ajenos a los horrores que habían vivido, celebraron el final de la feria y la vuelta a la tranquilidad. Tomás, habiendo alcanzado su objetivo y liberado a su pueblo de la maldición, se convirtió en un héroe y en un guardián de la luz, siempre vigilante ante las sombras y los horrores que acechan en lo más profundo de la noche. Y aunque la Feria de las Sombras Susurrantes había desaparecido, el recuerdo de aquellos terribles acontecimientos permanecería siempre en la mente de Tomás, como un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más insospechados y de que la valentía y la determinación pueden ser las armas más poderosas contra la oscuridad. Con el tiempo, Tomás decidió compartir su experiencia con aquellos que estaban dispuestos a escuchar, con la esperanza de que sus palabras pudieran servir como advertencia y protección para las generaciones venideras. La historia de la Feria de las Sombras Susurrantes se convirtió en una leyenda en su pueblo y en los alrededores, y su coraje y valentía inspiraron a muchos a enfrentar sus propios temores y a luchar contra las fuerzas oscuras, que amenazan la paz y la seguridad de los inocentes. Aunque Tomás nunca pudo olvidar por completo los horrores a los que se enfrentó en aquella feria maldita, también aprendió una lección valiosa sobre la importancia de enfrentarse a sus propios miedos y de proteger a los demás del mal que acecha en las sombras. Y a pesar de los terrores que había vivido,
su vida tomó un rumbo más feliz y tranquilo, ya que aquellos a su alrededor lo respetaban y admiraban por su valentía y su capacidad para enfrentarse a lo desconocido. La leyenda de Tomás y la Feria de las Sombras Susurrantes perduraría a través de los años, convirtiéndose en un relato que padres contarían a sus hijos para enseñarles la importancia de enfrentar sus miedos y de luchar contra las fuerzas del mal, incluso cuando todo parece perdido. Y aunque la feria en sí misma desapareció hace mucho tiempo, la historia de Tomás sigue resonando en las mentes y en los corazones de aquellos que escuchan su relato, recordándoles que la luz siempre puede triunfar sobre la oscuridad si se tiene el coraje y la determinación para enfrentarse a ella. Así concluye nuestra inquietante y desgarradora travesía por la Feria de las Sombras Susurrantes en Susurros Oscuros. Tomás, con su valentía y determinación, nos ha demostrado que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza necesaria para enfrentar nuestros temores y proteger a aquellos que nos importan. No olviden suscribirse a Susurros Oscuros y activar las notificaciones para estar al tanto de futuras historias de terror que les erizarán la piel y los sumergirán en los abismos más sombríos del miedo. Estén atentos a nuestro próximo episodio, donde los llevaremos a otro viaje lleno de horrores y suspenso en el reino de lo desconocido. Nos despedimos por ahora, queridos oyentes, pero recuerden siempre, en un mundo lleno de sombras susurrantes, la luz de la valentía y la esperanza nunca deben extinguirse. Hasta nuestro próximo encuentro, cuídense y manténganse alerta, pues el mal siempre acecha en las sombras, esperando el momento perfecto para susurrar su tétrica melodía.